En Italia, en cierta medida, el proceso va a ser similar al de Alemania. Similar en el sentido de que la Primera Guerra Mundial va a dejar una crisis atroz y que a su vez también, mucho más de forma mucho más prematura que en Alemania, va a aparecer una figura política que va a aglutinar, va a, de alguna forma, como diría la Clova, a completar o a construir ese significante vacío, este, y que va a ser seguido, y esto va a hacer que llegue al poder y que de alguna forma en el poder este, transforme el Estado en un Estado totalitarista, dictatorial. Bueno, así como en Alemania empezamos a ver levemente la figura de Adolf Hitler, en Italia va a aparecer la figura de Benito Mussolini. Benito Mussolini es un soldado de la Primera Guerra Mundial, un soldado muy abnegado, un soldado reconocido por sus jefes y sus compañeros, un soldado que de la misma forma en la que Hitler también, que fue soldado en la guerra, son personas que demuestran muchísimo valor en la batalla y en las misiones, pero que a su vez generan un cierto resquemor de sus propios jefes y hasta un cierto resquemor de sus propios compañeros. Son personas que siguen a rajatabla las órdenes hasta tal punto de transformarse ciertamente en intolerantes. En el caso de Benito Mussolini sucede algo así. Benito Mussolini era una persona que en algún momento ejerció como docente, fue docente, estuvo en luchas docentes de Italia a principios del siglo XX, una persona cercana en sus actitudes al socialismo, una persona que en algún momento escribió, estuvo cercano a lo que era la prensa, escribió sobre Nietzsche, por ejemplo, y que indudablemente la guerra va a provocar una especie de síntesis entre todos estos pensamientos dispersos o estas actitudes dispersas y lo va a volcar luego de la guerra a la actividad política. Italia después de la Primera Guerra Mundial termina siendo bastante maltratada en el Tratado de Versalles, maltratada en el sentido de que si bien Italia forma parte de, las, de los países ganadores de la guerra, hablar de ganadores o perdedores en la guerra es complejo, ¿no? Pero digamos que no es la que firma la derrota, si se quiere. Italia, en ese reparto que se van a hacer, las potencias que Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia se lleva la peor parte. Esto empieza a generar un cierto resquemor en la clase política hacia estas potencias. A su vez también, como en todos los países después de la Primera Guerra, desde el parate económico, psicológico, social, humano, eh, Italia va a ingresar en una crisis muy profunda. Y la crisis también, no solamente en lo económico, sino también en lo político. No nos olvidemos que paralelamente a esto, igual que ocurrió en Alemania, hay un espejo visible hacia un, digamos, llamémoslo, futuro diferente, que es la revolución soviética, la revolución rusa, la revolución comunista. Esto indudablemente va a tener un impacto en la población y por eso es que empezamos a ver que el socialismo crece en adhesiones en toda Italia, en las mismas elecciones. Acá es en donde Benito Mussolini en 1919 crea lo que se llama las FAS italianas de combattimento. Son grupos armados de agitación. A ver, primero empiezan siendo como movimientos, si se quiere, privados, en los cuales de alguna forma uno los podía contratar para escrachar, para atacar. Pero por supuesto rápidamente, y con Mussolini en el cerebro de esto, ¿no? Empiezan
a tomar una fase política importante y constructiva de su propio poder. Entonces muchas veces son las fases de combatimiento las que generan la violencia que ellas mismas después disipan. Y eso muchas veces deja a los gobiernos locales, los gobiernos comunales, en algunos aprietos, ¿no? Porque si no acceden, la fase de combatimiento atacan y la única forma de desactivar, bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Para Italia. Pero digo, básicamente el fascismo italiano empieza en la generación de esto, de estos grupos, que por supuesto va a haber una agitación y una violencia política muy grande en Italia, ¿no? Y en el 21 aparece como la gran manifestación, ¿no? En el medio de un funeral muy importante que hubo en Italia por muertos en un teatro que hubo después de un ataque anarquista, ¿no? Hay todo un desfile por la ciudad. Y ahí aparecen en Milán, en 1921, Mussolini con toda su fase de combatimiento, todos con camisas negras, y de ahí queda inmortalizado el título, ¿no? De las camisas negras, eh, desfilando por Milán, demostrando un poderío que empieza a llamar la atención y que indudablemente no solamente llama la atención de las autoridades políticas nacionales, sino también, y acá hay una cuestión fundamental, llama la atención de los medios. Y cuando llama la atención de los medios empieza a activar todos los sectores de poder de Italia. Y acá es importante porque muchos terratenientes y muchos industriales empiezan a acercarse a estos camisas negras y a la figura de Mussolini. ¿Por qué? No quizás por el convencimiento de que Mussolini sea la vía, pero empiezan a ver un discurso muy claro en Mussolini y los camisas negras de anticomunismo. Y ante el avance del socialismo, el avance de la revolución rusa, el avance de la crisis posguerra, tener una figura fuerte que de alguna forma garantiza la continuidad del capitalismo es para estos sectores de poder una garantía a la cual apostar. Esto mismo va a suceder en Alemania, digo, eso es una connotación que sucede en todo el mundo. Hay un autor que habla de que hay algo que muchas veces no se dice, ni de Mussolini ni de Hitler. No es que no se diga, pero por ahí a veces no queda muy claro y sobre todo en los estudiantes a veces no queda muy claro. Hay que entender que tanto Mussolini como Hitler son férreos defensores del capitalismo. Entonces eso también, y a su vez yo creo que son más críticos del comunismo que capitalistas, pero son capitalistas al fin. Esto empieza a generar un crecimiento y digo, va a derivar en tres cuestiones. En una es que Mussolini va a ser elegido diputado y ya va a empezar a tener una participación diferente y va a empezar a diagramar un esquema político nacional. Después aparecen, esto de los fases de combatimiento, de alguna forma muta en lo que es el escuadrismo, ¿no? En los cuadros, en los cuales acá ya son grupos violentos que empiezan a generar situaciones violentas en el país. Por supuesto, de forma solapada, ¿no? Pero empiezan a generar situaciones violentas que empiezan a alterar la vida pública italiana. Y digo, como corolario de todo esto es que se conforma el Partido Nacional Fascista. Ustedes van a ver que ahí Susana Bianchi hace una especial mención de lo que es el término fascista y su uso, así que voy a dejar que puedan leer tranquilos. No me voy a detener en eso porque es muy clara. Y acá en el 22 empieza, en finales del 22 hay una escalada, esto del escuadrismo y demás, empieza a haber una escalada muy fuerte, el socialismo crece, a su vez también, entonces acá empieza a haber un combate entre socialistas y fascistas. Los socialistas a su vez empiezan a ver que por la vía política
no van a llegar, entonces también empiezan a pensar en un esquema violento y esto hace un enfrentamiento con grupos que ya venían armados desde varios años atrás e indudablemente el fascismo se va a preponderar en todo el país. A tal punto que en un momento prácticamente los fascistas toman la ciudad de Roma y ahí está la famosa marcha sobre Roma. Hago un especial hincapié en esto, ¿no? Estamos hablando de el año 1922 y la marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma va a tener un impacto en toda Europa, un impacto político, pero también no hay que dejar de decir que va a tener un impacto visual, ¿no? Hordas de fascistas marchando sobre una ciudad, todos con camisas negras. Es una imagen simbólica muy fuerte, intentando imponer el orden, la fuerza. Y digo que va a ser una imagen simbólica muy fuerte porque va a ser una imagen que ese joven Hitler que vimos nosotros, que en el 19 se introducía en el Partido Obrero Alemán, en él va a tener un impacto muy fuerte y va a querer hacer su propia marcha sobre Roma. Bueno, llega a tal situación de violencia y de descalabro que la única forma de detener al fascismo es con la intervención del ejército. El problema es que hay partes del sector del ejército que están de acuerdo ya con Mussolini, entonces a su vez se complica mucho más. Bueno, al rey Víctor Manuel no le queda otra que llamar a Mussolini y ponerlo a cargo de la presidencia del país. Y acá es donde aparece la figura de Mussolini como presidente de Italia. Y acá vamos a empezar a ver, estamos hablando de noviembre de 1922. Empezamos a ver la violencia política, la persecución de... Violencia política en ya cuando Mussolini es gobierno, significa lisa y llanamente la persecución de los opositores, la persecución del pensamiento social, la persecución del pensamiento comunista, cualquier tipo de crítica es violentada, la violencia se conforma como parte del Estado. El corporativismo, el fascismo va a generar un sistema de gobierno corporativo en donde no hay representación territorial, sino que hay representación laboral, si se quiere. Esto va a tener bueno, tiene alguna reminiscencia con alguna cuestión de la Edad Media, pero bueno, básicamente para entenderlo, digo, va a haber un cambio importante en la estructura del gobierno, la propaganda y su utilización hacia la figura del líder, del padre, ¿no? La figura de esa especie de salvador, ¿no? De la nación italiana. A su vez hay una fuerte industrialización, la industria italiana crece un montón, se genera muchísima obra pública, Italia avanza sobre los pantanos de sus propios territorios, Italia era un país con muchos pantanos, se gana terreno sobre eso y se gana mayor producción y se industrializa esa producción, hay una fuerte militarización, Italia no tiene las restricciones que tiene Alemania en ese momento para generar sus ejércitos, entonces hay una fuerza. Y Mussolini va a inaugurar esta cuestión para Italia, digo, no inaugurar, pero de alguna forma va a poner, a reconfigurar para después de la Primera Guerra Mundial lo que es el expansionismo. Y ahí va a empezar una fijación tanto con la zona de los Balcanes como con la zona del norte de África. Mussolini se piensa en la reencarnación del Imperio Romano, ¿no? De volver a esa imagen inmaculada, si se quiere, de un imperio italiano.